Hola chicos, vamos a comenzar con un tema nuevo hoy que es suma y resta de fracciones. Bien, la suma y resta de fracciones tiene una característica importante a tener en cuenta, que tengamos nosotros en cuenta. Siempre que vamos a hacer una suma y una resta de fracciones, bueno, ustedes lo sabrán porque posiblemente lo hayan visto en primer año, los denominadores de esas fracciones deben ser iguales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que nosotros tenemos este ejemplo, vamos a dar un ejemplo en donde, por ejemplo, tengamos una situación como esta. Bien, si nosotros estamos trabajando con algo como esto, ¿sí? Vamos a tener algún que otro problemita tal vez en la cuestión esta del signo y esta situación, ¿sí? Que es una cosa que vamos a explicar ahora, pero no va a ir mucho más de eso. ¿Por qué? Porque esta suma y resta, ¿sí? Porque acá hay una combinación de ambas, de fracciones, tiene que ver con fracciones que tienen todas el mismo denominador, que en este caso es el denominador 4, ¿sí? Hay un pequeño detalle, acá cuando nosotros tenemos un trabajo así, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando pasa una cosa como esta, acá es como que hay dos signos, ¿sí? O sea, que tenemos que expresar esto con un solo signo, recuerden que más menos es menos, ¿sí? Así que nosotros lo tendríamos que expresar de este modo. ¿Sí? Si no quieren expresar como que más menos es menos, recuerden que acá es como que estamos sumando una fracción negativa, que en realidad es lo mismo que decir que estamos restando una fracción, ¿sí? Bueno, y ahí sí, nosotros haríamos la operación. Me quedaría 1 menos 3, que me da menos 2 más 7, que me da 5 positivo, 5 menos 2, que me da 3. Así que esto me daría 3 cuartos. Y fíjense un detalle, siempre que nosotros sumamos o restamos fracciones, trabajo solamente con los numeradores, ¿sí? Porque el denominador queda como está. 1 cuarto menos 3 cuartos sería menos 2 cuartos. Menos 2 cuartos más 7 cuartos sería 5 cuartos. 5 cuartos menos 2 cuartos terminaría siendo 3 cuartos. Se podría haber hecho incluso con suma algebraica. Se podría haber tomado el 7 y el 1, que son positivos, el 3 y el 2. ¿Sí? El 7 y el 1 me daban 8, el 3 y el 2 me daba 5, 8 menos 5 me da 3. Es lo mismo, ¿sí? Pero fíjense lo más importante de todo. Se suma, se restan numeradores, se pone el resultado y el denominador se conserva el que está, 4. Y si pasa una cosa como esta, previamente se convierte. Ojo con eso, a tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué ocurre si la suma o la resta no se me presenta de este modo? Que es lo más normal. Lo más normal es que no aparezca esto. Lo más normal es que me aparezca una cosa como esta. 4 tercios más 2 quintos. Bien. En estos casos tengo que trabajar a full con un concepto que nosotros estuvimos viendo hace unas clases atrás, que es la amplificación de fracciones. La forma más simple de trabajar esto es por medio de la amplificación de fracciones. Yo acá hago lo que hice con la amplificación cuando estaba trabajando, ¿se acuerdan? El orden, ¿sí? Tomo lo que se conoce como la amplificación cruzada. A este lo amplifico por 5, a este lo amplifico por 3. O sea, cruzo los denominadores para amplificar las fracciones que están cruzadas con esos denominadores. Entonces, a este lo amplifico por 5, esto me va a dar 20, y 5 por 3 me va a dar 15, y esta otra me va a quedar 3 por 2, 6, 3 por 5, 15. Y fíjense que mágicamente, entre comillas, los dos denominadores me quedan iguales. Y después resuelvo. Sería 20 más 6, eso me da 26, y el resultado me da 15. ¿Sí? Y ahí se solucionó el problema. A ver, esto pasaría lo mismo que si hubiera sido una resta, ¿sí? Si acá hubiera sido una resta, en vez de darme 26 me hubiera dado 14. Es igual para la suma que para la resta. Bueno, vamos a ver alguna que otra alternativa a tener en cuenta cuando uno trabaja con esto, ¿sí?
¿Qué pasa si yo tengo una cosa como esta? ¿Sí? Bueno, lo mismo que como trabajamos con la fracción equivalente. 4 es un número entero. Si es un número entero, debe tener un 1 como denominador. No se escribe, pero yo se lo escribo para poder hacer la amplificación. Este habría que amplificarlo por 2 y este por 1. No se escribe. Lo hago, esto me da 8 medios y esto me queda como 7 medios. Y fíjense que las dos me quedan con denominador 2 y ahí ya puedo operar. Y me da 1 medio. ¿Sí? Positivo. Recuerden lo del tema de los signos y demás, y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Si me hubiera dado, por ejemplo, un 8 acá y un 10 acá, me hubiera dado negativo. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Esa cuestión. Bueno, ahí vamos a ir viendo otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si nosotros tenemos algo como este? ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos 3/4 menos, vamos a poner menos 3/4 más 1 medio. Bueno, en ese caso, la lógica sería decir, bueno, yo esto lo hago por 2 y esto lo hago por 4. ¿Sí? Bueno, si yo esto lo hago por 2 me va a dar menos 6 sobre 8, ¿sí? 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, conservo el signo, luego viene el signo más, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Bien. Cuando yo trabajo la suma y la resta, lo que les decía acá, ¿sí? Acá tengo un número, menos 6, que es más grande que 4, esto se resta porque son en contra y a favor, así que me va a quedar menos 2 sobre 8, no 2 sobre 8, menos 2 sobre 8. Y hay una cuestión acá. Esta fracción no me quedó una fracción irreducible, porque fíjense, yo no dije nada, pero acá, acá y acá me habían quedado todas fracciones irreducibles, allá no. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto entonces? Lo debería reducir, ¿sí? O sea, simplificar. Este es fácil porque, bueno, me queda un numerito chiquitito, me quedaría menos 1/4, ¿sí? Dividiéndolo o simplificándolo por 2. Ahora bien, hay otra alternativa. ¿Qué pasa si yo este ejercicio lo hubiera resuelto diferente? Y esto es para que ustedes vean que no siempre la amplificación cruzada es lo único que vale. Yo acá podría haber amplificado por 2 si quiero. Y a este no amplificarlo. O hacerlo por 1 si ustedes prefieren eso. ¿Por qué? Porque si yo a este no lo amplifico y a este lo amplifico por 2, igualmente los dos denominadores me van a quedar igual. Y ustedes me dicen, no, pero me quedó diferente que acá. Bueno, yo hago la cuenta, menos 3 más 2 me da menos 1. Me da menos 1/4. Y no me quedó distinto. Estos dos quedaron iguales. ¿Sí? Con la diferencia de que yo trabajé acá con números más chiquitos y llegué automáticamente al resultado. Esto que yo acabo de hacer acá es para cuando ustedes tienen una operación como esta, por ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo, no sé, 3/5 más 9/50. ¿Sí? Y digo, bueno, ¿qué hacemos? Hago este por 50 y este por 5. Bueno, esa sería una alternativa. La otra alternativa es pensar en que si yo a este lo amplifico por 10, solucionaría el problema. ¿Por qué? Porque si yo a esto lo hago como 10 por 3 y 10 por 5, esto me va a dar 30 sobre 50 y ahí me va a quedar 9 sobre 50. O sea, yo solamente amplifiqué la primera fracción y de ese modo ya llegué a la fracción equivalente, ¿sí? O con igual denominador. Y ahí ya la resuelvo, me da 39/50. Si yo lo hubiera hecho con la amplificación cruzada, me hubiera quedado un resultado enorme, ¿sí? Que hubiera sido mucho más complicado. ¿Por qué? Porque el resultado enorme ese, después lo hubiera tenido que simplificar, como hice acá, y se me hubiera complicado bastante, ¿sí? Porque me hubiera dado unos números muy grandes. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa
cuando tenemos que sumar más de dos fracciones, ¿sí? Porque eso por ahí también suele presentar algunas dificultades adicionales. Bien, hay una cosa importante a tener en cuenta acá. Estos dos signos que están acá no pueden estar. Recuerden que menos menos es lo mismo que decir más. ¿Qué quiere decir eso? Que la operación me quedaría como 3 medios más 5 cuartos menos 8 tercios. Bueno, hay una cuestión importante a tener en cuenta cuando uno trabaja con más de dos fracciones. ¿Qué ocurre? Yo puedo optar por hacer la operación entre estas dos fracciones y luego incorporar el resultado que me da acá con esta otra fracción de acá, ¿sí? Ahí no habría prácticamente ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque yo haría 3 medios más 5 cuartos, puedo aplicar cualquiera de los conceptos anteriores que yo trabajé, el resultado ese lo opero con menos 8 tercios y sigo aplicando estos mismos conceptos, ¿sí? Esa es una alternativa. La otra alternativa es trabajar con el concepto de la obtención del denominador común, que en este caso sería un MCM, ¿sí? Múltiplo común menor, ¿sí? Bien. Aunque yo siempre les digo que esto de múltiplo común menor no siempre es tan necesario. Si el múltiplo es común y no es menor, tampoco pasa nada, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a obtener el mismo denominador para las tres fracciones. Pero bueno, para eso, si yo quiero hacer las tres en una, debo manejar el concepto de MCM. Una de las alternativas para trabajar con el concepto de MCM y no irnos a la técnica de la obtención del MCM para no agregarle una dificultad adicional a esto, es hacer una pequeña tablita, que yo la voy a hacer acá abajo, ¿sí? Yo voy a tomar el número 2, el número 4 y el número 3. Y voy a ir escribiendo todos los múltiplos de 2. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, así. Lo mismo con el 4. 4, 8, 12, 16. Lo mismo con el 3. 3, 6, 9, 12, 15. Me fijo, una vez que ya escribí unos cuantos, si me coinciden en los tres lugares. Fíjense, acá el 4 coincide con el 4, pero acá no está el 4. El 8 coincide con el 8, pero acá el 8 no está. Acá, por ejemplo, me coincide este 6 con acá, pero acá el 6 no está. Si yo pusiera uno más acá, me iría a 12 y ahí llegaría a la coincidencia en los tres lugares. ¿Qué quiere decir eso? Que 12 es nuestro MCM. ¿Sí? El MCM, o múltiplo común menor, sería el número 12 entre el 2, el 4 y el 3. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tendríamos que llegar a que nuestro denominador común sea el 12. ¿Cómo llegamos acá? Hay que amplificar, ¿sí? Bueno, en la misma tablita cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir? Que a este lo tengo que multiplicar por 6. 1, 2, 3. A este va a ser por 3. 1, 2, 3, 4. A este va a ser por 4. ¿Sí? O si no, pensar en qué número multiplico por 2 para llegar a 12, por 4 para llegar a 12, por 3 para llegar a 12. Bueno, una vez que hice eso, 6 por 3 sería 18, 6 por 2 sería 12, acá sería 15 y 12, acá sería 32 y 12. Y ahí fíjense que me quedaron las tres fracciones con el mismo denominador. Lo único que tendría que hacer es hacer este más este, eso me da 33, le resto 32 y me termina dando 1, un doceavo. Vuelvo a repetir, si ustedes esto lo hubieran querido hacer, primero estos dos valores, por un lado, y después el resultado que me dio, hacerlo con menos 8 tercios, se hubiera llegado a lo mismo. Nada más que se hacen dos pasos, se hace como una especie de cálculo auxiliar. Cada uno elegirá
lo que le guste más, lo que le sea más fácil, ¿sí? Pero cualquiera de las dos alternativas son válidas. Eso sí, lo importante es siempre llegar al resultado, que el resultado sea el mismo, y obviamente la mejor manera también de comprobarlo es que el resultado sea una fracción irreducible. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que alguien lo trabaja por separado o lo trabaja con otro denominador, como pasó acá, ¿sí? Y uno dice, no, yo llegué a 3/36. Perfecto. 3/36 no es 3/36 no es irreducible. ¿Qué hago? La reduzco. Si la reduzco me doy cuenta que si yo divido por 3 al 3 y divido al 36 por 3, me va a terminar dando un 12avo. O sea que ojo con eso también cuando los resultados parecen que no dan. A veces no es que no dan, a veces dan una fracción que no es irreducible, entonces hay que llegar al resultado por medio de la fracción irreducible. Muy bien, con esto hemos terminado este tema, que es un tema bastante complicadito, que es el de suma y resta de fracciones, y para el cual hay que hacer una buena cantidad de ejercicios para acostumbrarse a trabajar.